Buenos días, mis hermanos. Damos gracias al Señor por este día tan hermoso que nos regala, en la cual Él siempre nos reúne como buen Padre amoroso que es, a traernos y a reunirnos para entregarnos una enseñanza, una dirección, un mandato de Él que sale del corazón de Él. Por eso le pido a ustedes que abramos no solamente nuestros oídos, nuestra mente, nuestro corazón a ese mensaje que el Señor tiene para el día de hoy. Pero como siempre tenemos libertad para entrar al trono de la gracia, para alcanzar un oportuno socorro, que generalmente ese oportuno socorro es una necesidad, una sanación, una sanidad, una dificultad económica, una cuestión de espiritual o una dificultad en el hogar. Oremos, yo los invito para que ustedes y yo, allí ustedes en su casa y en donde estén, oren, inclinemos nuestro rostro y oremos al Señor. Señor, queremos darte gracias, Dios, por un día más de vida, por permitirnos, Señor, estar en este lugar, en este momento en el que aprendemos más de ti, en el que nos llenamos más de tu presencia, Señor, porque comprendemos que te necesitamos, que sin ti, Señor, no somos nada. Queremos, Dios, cada día reconocer tu nombre y quién eres tú en nuestras vidas, Dios. Gracias, Señor, por tu sacrificio. Gracias por cada día recordarnos tu amor, Señor, tu presencia en nuestras vidas. Porque a veces es sencillo, Señor, desenfocarnos o enfocarnos en otras cosas y olvidar que en ti, Señor, siempre debe estar nuestra mirada. Pero hoy queremos entregarte, Dios, cada parte de nuestra vida, cada parte de nuestro corazón, Señor. Entregarte nuestra vida familiar, financiera, espiritual, emocional, Señor. Todo lo que nos preocupa, Señor, lo que nos hace felices, lo que nos hace enojar, Dios. Porque en ti, Señor, está nuestra esperanza. Gracias, Señor, por ser tan fiel. Queremos honrarte, Dios, darte todo lo que somos. Porque eres maravilloso, Señor, porque cada día podemos ver tu mano a nuestro alrededor, en nuestra propia vida, Dios. Ver tu obra es algo magnífico y te glorificamos, Señor, y agradecemos por eso. Papá, también queremos bendecirte y además de ello, Señor, pedirte por nuestra vida, Dios, pero también por cada situación por la que podemos pasar. Tanto a nivel personal, Señor, sé tú tomando nuestras vidas y cuando pasemos por pruebas, Señor, por tentaciones, ayúdanos, Dios, permanece con nosotros porque somos débiles, Dios, pero en tu espíritu, Señor, somos fuertes. También, Señor, te entregamos la humanidad por todo lo que ha pasado, Señor, en cada momento. Te entregamos, Señor, nuestro país, Dios, para que tomes a sus gobernantes, para que nos ayudes y nos des sabiduría, Dios, para actuar cada día. Sabemos que primero, papá, ponemos todo en tus manos, pero también, Dios, debemos poner de nuestra parte, Señor, en oración, poner de nuestra parte en ser agentes de cambio, que traemos la palabra, Señor, no traemos malas noticias, Señor, sino que recordamos que en ti, Señor, tenemos buenas nuevas de salvación. Y no podemos desenfocarnos, no podemos olvidar lo que tú sigues hablando a cada uno de nosotros, Dios. Utilízanos, Dios, para hacer esos instrumentos. Que no se trate de nosotros, Señor, de nuestra sabiduría, de nuestro conocimiento, de nuestras capacidades, Dios, porque sabemos que todo lo que tenemos viene de ti y gracias a ti. Y porque viene de ti, Señor, queremos entregarlo en tu nombre, en tu gloria, Señor. Sin utilizar tu nombre, Señor, en vano, sin traer mal ejemplo de lo que tú ya nos has hablado, Señor. Pueden levantarse falsos profetas, pueden levantarse personas que tergiversen, Señor, tu palabra, pero queremos permanecer firmes, Dios, para traer la palabra de salvación, Señor, para llevarla a cada persona, Señor, que tú pones alrededor de nosotros. Que no esperemos la oportunidad, Señor. En cada momento en el que estamos con otras personas es la mejor oportunidad para hablar de ti, pero danos la valentía, Señor, danos la valentía para hacerlo, porque a veces la duda puede frenarnos, la duda de no saber cómo hacerlo,
la duda de pensar, Señor, si tenemos realmente la capacidad. Pero somos tus instrumentos y disponemos nuestro corazón. Decía Isaías, Señor, y hoy queremos decirlo: heme aquí, Señor, aquí estamos para llevar tu palabra, Señor. Pero también sabemos que para llevarla debemos conocerte más, Señor. Así que permite que sigamos conociéndote, Señor. Permite que nuestra comunión contigo sea cada día más fuerte, para que no solamente te hablemos en oración, Señor, sino que también te escuchemos a través de la palabra. Que seas tú formándonos y dándonos la sabiduría para continuar cada día de nuestra vida, Señor, para permanecer firmes, Señor, en tu palabra. Te bendecimos, Señor, te damos la gloria, te bendecimos y te exaltamos, Dios, porque eres magnífico, eres sorprendente, eres misericordioso, Señor, y de ti depende nuestra vida. En el nombre de Jesús, amén y amén. Ahora queremos invitarlos a este tiempo de alabanza. Bautízame, Señor, con tu fuego. Bautízame, Señor, con tu espíritu. Bautízame, Señor, con tu presencia. Bautízame, Señor, con tu poder. Aleluya. Démosle a ser luz. Mi Dios, yo vine a adorarte. Quiero hoy entregarte toda mi vida entera. Tu amor eterno me llenará. Venme aquí, haz lo que quieras. Sé bien, espero por ti. Sopla aliento de vida. Espíritu Santo en este lugar. Bautízame, Señor, con tu fuego. Bautízame, Señor, con tu espíritu. Bautízame, Señor, con tu presencia. Bautízame, Señor, con tu poder. Y que en cada corazón inunde su Espíritu Santo. Quiero más, quiero más. Más de tu espíritu, quiero más, quiero más. Más de tu fuego, quiero más, quiero más. Más de tu espíritu, quiero más, quiero más. Más de tu fuego. Porque queremos más de ti, Señor. Quiero más, quiero más. Más de tu espíritu, quiero más, quiero más. Más de tu fuego, quiero más, quiero más. Más de tu espíritu, quiero más, quiero más. Más de tu fuego. Les recordé esto que dijo el Señor Jesús: uno es más afortunado cuando da que cuando recibe. Hechos 20:35. Con sus diezmos, ofrendas o donaciones, estás invirtiendo en la vida de otras personas y familias. Si deseas bendecir la casa del Señor, podrás hacerlo de las siguientes formas: por medio de un corresponsal bancario en Bancolombia, por medio de un corresponsal bancario del Banco de Bogotá, a través de una transferencia bancaria o una consignación directa.
o usando el código QR. En Tierra Deseable damos con amor. Hermanos, que Dios nos bendiga a través de este mensaje y de su palabra. Hoy tenemos un tema muy importante. Generalmente cuando el Señor nos entrega a un predicador, le entrega el nombre de su prédica o cuando un devocional, el título o un mensaje, ya el Señor está allí tocando el corazón de cada uno de nosotros para decir alerta. Estés alerta en lo que hoy quiero decirte, en lo que hoy quiero que pongas por obra en tu vida, porque es mi palabra. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Entonces, hermanos, el tema de hoy se llama Entreguemos a Dios nuestra venganza. Esto es un tema bastante hermoso por cuanto el Señor nos enseña a controlarnos en ese sentido. La base bíblica son 3 versículos que vamos a reflexionar sobre ellos y en los cuales está basado, Señor, este mensaje del Señor, que primero está en Romanos capítulo 12, versículo 19. Seguiremos con Efesios capítulo 4, versículo 32 y Mateo capítulo 6, versículo 15. Utilizando la Reina Valera, hoy, en el primer versículo tenemos que dice, en Romanos 12, 19, amados, fíjense, el Señor siempre es amable con nosotros, nos ama y le es grato decirnos amados. Nunca os venguéis vosotros mismos, sino dad lugar a la ira de Dios. Dad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré. Esta palabra es muy importante, yo pagaré, dice el Señor. Esto está en Romanos capítulo 12, versículo 19. Como podemos ver, allí tenemos una gran enseñanza del Señor porque ya nos está diciendo. Y podríamos preguntarnos, ¿por qué esta promesa es tan crucial para superar nuestra inclinación hacia la amargura y la venganza? Generalmente, cuando algo no nos agrada o cuando alguien nos insulta o cuando alguien nos ofende, enseguida viene para nosotros un estado de ánimo que para nosotros es incontrolable en muchas ocasiones. Y el Señor nos quiere mostrar hoy que con la mano de Él y con la gracia de Él sí podemos controlarlo. Entonces, el primer punto que quiero tratar hoy se llama la razón en que esta promesa responde a uno de los impulsos más fuertes que se hallan detrás del enojo. O sea, detrás del enojo hay unos impulsos fuertes. Un impulso que no es enteramente, que no es enteramente incorrecto. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un alma y sabemos que en nuestra alma se anudan nuestras emociones, se anudan nuestras emociones, se anuda nuestra voluntad y también nuestro intelecto. Por lo tanto, allí empieza a funcionar el pensamiento, empieza el actuar de nosotros, etc. Para que lo podamos entender, vamos a utilizar un testimonio de un siervo de Dios que dice el siervo que cuando él estaba en el seminario, ellos habían formado un grupo de parejas. O sea, estamos hablando de parejas de matrimonios, que comenzaron a relacionarse de manera bastante profunda y personal. Estaba ese grupo allí formado. Dice que cuando una noche estaban conversando sobre el tema del perdón y el enojo, o sea, estaban hablando del perdón y el enojo, era el tema de ese día, una de las esposas jóvenes dijo que no podía ni quería perdonar a su madre porque algo le había hecho cuando era una niña. O sea, ella desde niña, algo sucedió, me imagino que una corrección y tal vez era una corrección fuerte de esa madre para con esa niña y eso quedó plasmado en el corazón, en el alma y en la mente de esta niña
Y en ese, pasado mucho tiempo, después ya, porque ya se supone que estaba casada, porque estaba en un grupo de parejas de matrimonio, ella manifestaba de que no le era posible perdonar a su madre por eso que le había hecho cuando niña. Eso nos llena a nosotros de enseñanza de que muchas situaciones de nosotros que vivimos cuando estábamos jóvenes, ya sean nuestros padres, ya sea nuestra familia, ya sean nuestros maestros, pudo haber quedar en nuestro interior algo que posteriormente, cuando ya somos adultos y tenemos una vida, nos sigue manteniendo allí guardado. Entonces, ¿qué tenemos allí? Que es necesario tratar y acercarnos a Dios y pedirle a Dios una guía o una dirección para nosotros poder sanarnos de ese enojo, porque ese enojo está generando no solamente una situación emocional incorrecta, sino también una amargura en esa persona. Un segundo punto que queremos tratar, vamos en esta reflexión de hoy, tengo 4 puntos basados en la base bíblica que les di en la mañana, al comienzo. Dice advertencia, o sea, que Dios nos conoce absolutamente porque Él es nuestro creador y conoce cómo nos creó. Dice que desde que estábamos, antes de que fuéramos en el embrión, en el útero de nuestra madre, ya Él nos conocía todas las partes que había. Entonces Dios conoce todas nuestras situaciones, conoce todas las situaciones que estaba pasando. Entonces Él no es ajeno y por lo tanto diría yo, se adelanta para advertirnos de muchas situaciones que pueden haber en nosotros y nos los hace a través de lo que les pone al Espíritu de Dios, su propio Espíritu, para que inspire y se pueda escribir, y es una advertencia bíblica acerca de la falta de perdón. Entonces, esa falta de perdón está en Efesios 4:32, la advertencia bíblica. Dice, dice lo que Dios recomienda, en vez de que estemos enojados, en vez que estemos con esa amargura, en vez de que estemos, Señor, trayendo siempre a memoria toda esa situación que nos descontrola y afecta no solamente nuestro entorno emocional, nuestro propio ser, sino el entorno, porque dice que cuando esa raíz de amargura flota, generalmente contamina a todos los que nos están alrededor nuestro. Y Dios quiere prevenirnos, Dios quiere cuidarnos en ese sentido. Entonces nos dice en Efesios 4:32 de la Reina Valera, nos dice, antes sed benignos unos con otros. No es difícil, por esa razón fíjense que nos es difícil, porque si fuera por parte de nosotros, esto nos es imposible, es difícil, pero Dios sabe que tenemos un corazón y que si nosotros nos inclinamos y humillamos ese corazón, adoptamos una posición humilde delante de Él, Él viene en rescate de nosotros y nos va a ayudar. Entonces, a través de Él, de lo que Él, su mano poderosa y su querer y su amor, nos va a ayudar a salir de esta situación que no es conveniente para nuestro crecimiento espiritual, ni para situaciones no solamente presentes, sino también futuras. Entonces dice, antes bien, sed benignos unos con otros, misericordiosos. Nosotros generalmente queremos que tengan misericordia con nosotros, pero cuando a nosotros nos toca tener misericordia con otros, también nos cuesta. Dios lo sabe y Dios nos ayuda en ello. Perdonándonos, aquí habla del perdón, perdonándonos unos a otros. Entonces, ¿por qué? Como lo habíamos dicho anteriormente, perdonar, es decir, una advertencia bíblica acerca del perdón. Aquí nos está diciendo, tenemos que perdonarnos nosotros. Y dice, bueno, ¿y en razón de qué? Porque Dios dio el primer paso, dio la base fundamental, que a través de nuestro Señor Jesucristo, la sangre derramada por Jesús en una cruz, allí en el Calvario, Dios lo dice en su palabra, como Dios también nos perdonó a nosotros en Cristo Jesús. Oh, bendito Dios. Gracias porque allí, Señor, nos das, Señor, la fórmula, nos das el remedio, la medicina para que nosotros llevemos todas estas cosas delante de ti. Y tú, Señor, allí nos adviertes bíblicamente que no es grato para ti el que nosotros no perdonemos, sino que seamos benignos unos con otros, que seamos misericordiosos y que también tengamos en cuenta que nosotros fuimos perdonados por Él
en Cristo Jesús. Ese es el segundo punto que queríamos, queríamos trabajar. Y también nos dice en el versículo, en Mateo 6:15. Nosotros oramos el Padre Nuestro y seguimos el Padre Nuestro que está en el cielo, hágase tu voluntad. Y cuando llegamos a la parte de que tuyo es el reino, tuyo es el poder y toda la gloria, nos quedamos ahí. Pero si nosotros seguimos avanzando, al siguiente versículo encontramos lo que nos dice Dios. Dice Dios, si no perdonáis, porque dice perdona a nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Perdonamos al que nos ha ofendido, así como nosotros perdonamos al que nos ofende. Perdonamos a todo aquel que nos ofendió. Entonces Dios nos dice, mira, así, si no perdonáis a los hombres, o sea, aquel con el cual tú, sea tu madre, sea tu padre, sea tu hermano, sea un particular, sea tu jefe, etcétera, tampoco. O sea, Dios está diciendo tampoco. O sea que nosotros estamos poniendo una barrera cuando no inclinamos nuestro corazón y perdonamos. Tampoco vuestro Padre perdonará vuestras transgresiones. Habla de transgresiones, el pecado, nuestras ofensas, nuestra soberbia, nuestro orgullo, nuestra vanidad, nuestra avaricia, todo eso. Cristo Jesús lo acumuló y lo llevó allí en el madero de la cruz para que nosotros fuéramos perdonados por nuestro Padre. Sí, entonces, esto como habíamos visto en el ejemplo de esta niña, que cuando había tenido esa ofensa no podía perdonar a su madre. Ella dice el siervo que aún así ella no quería ceder. Y el siervo le advirtió a ella que su misma alma, lo que decía anteriormente, su alma estaba en peligro. Sostenía tal actitud de amargura y falta de perdón. O sea, esa falta de perdón estaba obstaculizando, era una barrera que la persona misma ponía para que viniera un remedio, una sanación sobre eso. Pero ella seguía obstinada en no perdonar a su madre. Supongo que cuando ya resonó, cuando el Espíritu viene y le habla y la redarguye, empieza a modificar ese pensamiento. Ese era el segundo punto. El tercer punto viene ya la parte de Dios, la gracia de Dios, la gracia del juicio de Dios. Nosotros tenemos que tener una diferencia entre lo que es gracia y lo que es misericordia. La gracia es cuando Dios nos da a nosotros algo que nosotros no merecemos absolutamente para nada. Y un ejemplo clarísimo fue que nos dio a nuestro Señor Jesucristo. Y nos dice Dios mismo, nuestro Padre Celestial, les di a mi Hijo y junto con Él le di todas las cosas para que usted en las necesidades que tenemos. O sea que nuestras necesidades son suplidas por nuestro Padre Celestial a través de nuestro Señor Jesucristo. Y estamos hablando de necesidades como en este caso cuando estamos enfermos de amargura, de enojo, de rabia, de rencor, de venganza. Entonces el Señor dice, esa medicina te la di a través de mi Hijo cuando Él murió en la cruz. Así que la gracia del juicio de Dios no es y esto nos lo dijo en el primer versículo que dice que amáis, porque dice, mía es la venganza, yo pagaré. Es cuando nosotros estuviéramos en un restaurante, por poner un ejemplo, y de pronto vamos a pagar nuestra cuenta y dice, no señor, su cuenta está paga. Nosotros nos da gozo y alegría. O una deuda en un banco, no, que alguien pagó por usted. Entonces nos da, aquí es mucho más profundo porque estamos hablando de una eternidad. Dios dice que Él pagó, pagaré, dice el Señor. O sea que Él pagó. Cuando nosotros vamos, encontramos que toda esa deuda que nosotros tenemos por razones de nuestras ofensas y nuestras debilidades ha sido pagada por el Señor. Entonces, aquí vemos que la gracia de Dios nos está prometida en ese versículo. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza. Dice, yo pagaré, o sea, el Señor ha pagado, ¿ok? Entonces, como esto está escrito, inspirado por el Espíritu Santo, el argumento de Pablo, no es que no debemos vengarnos, no debemos vengarnos, porque la venganza pertenece ¿a quién? Al Señor. Y para motivarnos a rendir nuestros deseos vengativos, o sea, para motivarnos para vencer nuestros deseos, Él nos da una promesa, que ahora sabemos que es una promesa de gracia venidera. Yo pagaré. O sea, dice, no te preocupes que ya tu deuda está saldada. Y por último, un cuarto punto,
en la cual sea la promesa que nos libera. Sucede que cuando vienen estas situaciones están en nosotros, Dios nos creó a nosotros espíritu, alma y cuerpo. Nosotros nos dio un cuerpo que lo consideramos y pedimos a Dios que los purifique y los salve para que se convierta en templo sagrado de su espíritu. Alma, en el alma ya vimos que se anida, pero también tenemos un espíritu, porque Dios nos dio un espíritu personal, un espíritu que cada uno de nosotros nos dio un espíritu. Ese espíritu se contamina, ese espíritu tiene, y llega un momento que tenemos en nosotros un espíritu no perdonador, y Dios lo sabe. Entonces, por esa razón, Él se adelanta a nosotros y nos da la promesa. Dice que la promesa que nos libera de un espíritu no perdonador, lleno de amargura y de venganza. Eso está en el espíritu y vamos a actuar en forma inadecuada, en forma incorrecta. Es la promesa de que Dios saldará nuestras cuentas, porque es una deuda grande que nosotros tenemos ahí. Entonces dice, yo pagaré. Entonces ya dice, Él se encargará. La promesa es que Él se encarga de saldar esa cuenta. Entonces cuando dice, si esa persona tiene algo contigo, una ofensa en la cual tú no tuviste nada que ver, tú no te vengues, déjame a mí. Él recibirá de acuerdo a lo que yo considere que debe recibir, y te lo prometo que lo recibirá. Por lo tanto, tranquilo, ya yo pagaré esa cuenta. Lo hará de una manera más justa que lo que nosotros podamos pretender. Inclusive ni siquiera se la debemos pedir, Señor, coge a esa persona y lánzala, que la mate un tren, que la mate, no, nada de eso, sino que dejemos a la justa pensar y motivación de Dios. La manera más justa y más completa de que nosotros jamás podríamos hacer, jamás de los jamás podríamos igualarnos a lo que Dios piensa, a lo que Dios tiene pensado con respecto a esta situación, en este tema que hoy nos dice muy claramente, ojo, oye lo que te estoy diciendo y ponlo por obra en tu vida. Entreguemos a Dios nuestra venganza. Por lo tanto, podemos hacer retroceder y quedarnos quietos y dejar lugar a Dios que obre, al Dios Todopoderoso, que es justo, sabio y muy amoroso con nosotros. Damos gracias a nuestro Dios por esta enseñanza en el día de hoy, que va para el corazón de todos aquellos que tienen el privilegio que Dios da a cada uno de nosotros de permitir oír este mensaje. Que Dios los bendiga a través de esta palabra, que los guarde en su corazón, que limpie su alma, que limpie su espíritu, que limpie su mente, que renueve cada día más su mente para que ustedes sean verdaderamente gratos a Dios, y Dios nos está dando la promesa de que Él pagará. Y ya si Él paga, nosotros bueno, no pagamos, no tenemos por qué pagar, porque Jesucristo ya pagó en la cruz todo aquello que nosotros debíamos al Señor y que nos reconcilió con Él a través de nuestro Señor. Nuestra vida está dada en Cristo Jesús, por eso Jesucristo es nuestro mediador. Él está allí, al lado del Padre, al lado del trono intercediendo por cada uno de nosotros. Que el Señor los haya bendecido a través de este tema, de esta enseñanza, y que sea para la honra y gloria de su nombre. Que este día sea de gozo y alegría para todos ustedes. En el nombre de Jesús. Chao, chao. Bueno, iglesia, qué tiempo tan extraordinario hemos pasado. Bueno, y por favor, comparte este link con tus familiares, con tus amigos, para que ellos también sean edificados. Recuerda que tú y yo somos tierra deseable para las naciones. Dios les bendiga. Abriste el mar para que yo camine, tu amor ahogó el temor, me rescató.